Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches o buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Jean Pablo Castro Ruiz, soy microbiólogo, estudiante de la especialidad de bacteriología médica y como parte de los criterios evaluativos del curso de Residencia Hospitalaria 1, presento una presentación acerca de los criterios de aislamiento de los pacientes hospitalizados. Entonces, bueno, la agenda del día de hoy va a ser primero ver lo que son las infecciones asociadas a la atención en salud. Primero una contextualización, un concepto y los significados que tienen estas infecciones tanto para el personal de salud como para los pacientes. Después voy a hablar un poquito del método de transmisión y de una vez vamos a ejemplificar con diversos patógenos los criterios de aislamiento que establece la Caja Costarricense del Seguro Social. Entre estos métodos de transmisión va a estar la transmisión aérea, transmisión por contacto, transmisión aérea y por contacto y transmisión por contacto y por gota. Además voy a hablar súper rápido del aislamiento protector. Ok, entonces para hablar un poquito de las infecciones asociadas a la atención en salud, lo primero que hay que hablar es la importancia que tiene tener a los pacientes en un ambiente hospitalario adecuado, debido a que puede ser un asunto crítico en caso de que el paciente tenga una enfermedad infectocontagiosa y se necesite limitar la diseminación de estos patógenos en el hospital o bien en la comunidad, porque no necesariamente nos tenemos que enfocar únicamente en la comunidad, en el hospital, perdón, porque estos pacientes eventualmente van a ser egresados y pueden que algunos patógenos obtenidos nosocomialmente llevarlos hacia la comunidad y generar problemas a la larga. Entonces los hospitales, perdón, tienen que tener unidades con características clínicas específicamente diseñadas para minimizar el riesgo de una diseminación nosocomial. Entonces, algunos ejemplos de estas características pueden ser, por ejemplo, los cuartos con una presión negativa, donde va a haber una diferencia de presiones de aire, entonces no va a permitir la salida de gotículas, por ejemplo. Cuartos de aislamiento con o sin los equipos necesarios para tratar una enfermedad infectocontagiosa, porque no en todos los hospitales se tienen la capacidad de tener cuartos con todo el equipo necesario. Entonces en algunos hay que hacer, por ejemplo, lo he visto en el Hospital de San Ramón, un cuarto que antes era de los misceláneos, ahora se hace el cuarto de aislamiento porque es el único donde se puede acomodar un paciente, se necesita que esté aislado y se utiliza ese lugar aunque no esté acondicionado como debería ser, pero la necesidad en veces apremia. O bien, por ejemplo, con la pandemia de COVID-19, donde existieron pabellones completos de aislamiento, por ejemplo, vuelvo a mi zona de trabajo, el Hospital de San Ramón, donde el servicio de medicina básicamente se partió en dos y la mitad pasó a ser medicina interna y la otra mitad pasó a ser COVID. En el caso del Calderón Guardia, por ejemplo, hubo una torre que casi fue exclusiva para COVID, entonces así también se vieron en diferentes hospitales y eso es una medida de contingencia que es utilizada por las autoridades de salud. Ok, ¿y qué significan estas infecciones para el personal? Entonces, estas infecciones son un problema porque el personal de salud va a tener muchísimos desafíos asociados con este tipo de pacientes que presentan estos patógenos infectocontagiosos que pueden generar un problema más grande. Por ejemplo, la dificultad asociada con la vestimenta necesaria. Ahí en la imagen puse un equipo de protección personal, como los utilizados en la pandemia de COVID, que es la que tenemos más fresco todos. Vuelvo a mi experiencia personal laboral en el Hospital de San Ramón cuando inició la pandemia y teníamos este pabellón dividido, la mitad de COVID. Teníamos en ese momento, si no me equivoco, la máxima cantidad de camas eran 23 y estos 23 pacientes les enviaban controles a cada rato. Entonces eso implicaba que un técnico de laboratorio tenía que ir y por cada vez que entraba a sangrar, colocarse todo ese equipo que era tamaño, digamos, solamente de hecho de ponerse todo el equipo de protección personal toma su buen ratito. Y hacerlo una vez y otra vez y quitárselo y bañarse y volver a entrar y volver a salir es muy complicado. Entonces es muy agotador para el personal de salud. Ahora, ¿qué implica esto? Que el tiempo de respuesta
obviamente va a ser menor, porque estos pacientes que requieren un examen, puede por ejemplo que sea, no sé, digamos una troponina, porque se piensa que tal vez puede estar infartado, pero en lo que dura el compañero en llegar, mientras se puso todo el equipo personal, mientras se tomó todas las medidas del caso, puede que ya no sea el reporte a la hora que el médico lo necesite, sino va a salir un poquito después. Ahora, eso también significa que el tiempo de atención que se le va a brindar, ya no hablemos del personal del laboratorio, hablemos de, por ejemplo, personal de enfermería, personal médico. La atención que va a recibir un paciente de un personal en salud que se encuentra totalmente vestido, que se encuentra agotado, que se encuentra cansado, no va a ser la misma que la de un paciente que se encuentra en situaciones diferentes, más normales, por decirlo así. Además, el otro problema es que hay una ausencia de comunicación, porque en estas, digamos, en casos donde haya un aislamiento, es bastante complicado que exista también, por ejemplo, teléfonos, que existan computadoras, que existan, porque hay riesgos de contaminaciones y no siempre es lo normal. Entonces, vuelvo, por ejemplo, a la pandemia COVID en su momento, era un problema porque dentro de la unidad de COVID en el Hospital de San Ramón no existían los teléfonos, pero ahí estaban todos los médicos y todos los enfermeros. Entonces, para poder hablar con ellos era, en vez de saber uno que manejarse, digamos, por diferentes rutas, tener que ir a llamar a otro servicio para que le comunicaran al que estaba más cerca o hablar con el guarda para que alguno de los muchachos pudiera salir, era bastante complicado. Entonces, eso es un problema, un desafío que también complica. Entonces, todas estas interferencias mencionadas van a complicar la atención en ese tipo de pacientes y por lo tanto va a disminuir la calidad del servicio brindado de la parte médica, de la parte de enfermería, parte de laboratorio, parte de farmacia, etcétera. Y ahora, ¿qué significa ese tipo de infecciones para un paciente aislado? Porque también tenemos que verlo desde el punto de vista del paciente que está viviendo una situación totalmente anómala. Porque ¿qué significa este aislamiento? Significa que el paciente tiene que vivir en un ambiente artificial, porque las condiciones en donde se encuentra no son para nada normales. Y va a ser removido temporalmente de cualquier aspecto de normalidad en su vida. No va a poder ver tele, no va a poder comunicarse con la familia, no va a poder estar jugando con el teléfono, no va a poder... Es muy complicado, porque en una situación de un aislamiento serio, el paciente básicamente está en una pecera y eso es bastante agotador también para ellos a nivel mental psicológico. Entonces, este tipo de infecciones va a causar una limitación severa en la autonomía y en la autosuficiencia de los pacientes, porque van a estar en un ambiente súper restrictivo, súper controlado por parte de las autoridades médicas y van a tener muy poco control propio de las acciones que ellos pueden o no pueden hacer. Entonces, cuando un paciente presenta una infección de estas, estamos hablando que él tiene que sacrificar la autonomía y la conexión humana mientras se encuentre en esa situación positivo, digamos, por una infección. Entonces eso va a ser un problema tanto, no solo ya a nivel fisiológico, sino también a nivel mental y psicológico. Entonces, para hablar un poquito de las infecciones asociadas en salud y sus métodos de transmisión, entonces vamos a ver que la transmisión por contacto es el método de transmisión más común. Esta transmisión se va a ir en dos, puede ser un contacto directo o un contacto indirecto. Entonces, en el contacto directo es cuando los microorganismos van a ser transferidos de una persona enferma o infectada a otra, así de una vez directo. En el contacto indirecto es cuando la transferencia de estos microorganismos infecciosos va a ser por medio de un objeto contaminado o de una persona contaminada. Y se ha asociado muchísimo el personal de salud como un vector para pasar agentes infecciosos de un paciente enfermo a un paciente sano. ¿Por qué? Por malas prácticas de limpieza, malas prácticas de lavado de manos, malas prácticas de bioseguridad. Entonces eso genera problemas. Y otro método de transmisión, por ejemplo, es una transmisión por gotas, que es considerada una forma de transmisión por contacto, dado que algunos agentes infecciosos procedentes de gotas van a ser transmitidos por ruta directa o indirecta. Además, la transmisión aérea es la diseminación de núcleos de sustancias contaminantes en forma de gotas de tamaño de 5 micras o menos
que van a quedar suspendidas en el aire y se van a transportar a largas distancias. Estas son básicamente las formas de transmisión que existen para esas infecciones. Entonces, para las siguientes diapositivas, yo me basé en este lineamiento, que es el lineamiento de la caja, el subárea de vigilancia epidemiológica, elaborado por la doctora Lorena Huerdo y la doctora Alice Bonilla. Esto es del año 2017, actualizado a enero del 2022, donde básicamente establece los criterios para aislamiento de los pacientes y en caso de que haya visitas familiares, cómo deben ser estas visitas. Entonces, vamos adelante. En el caso de patógenos de transmisión aérea, vemos que el aviso que tira la Caja Costarricense del Seguro Social es que tienen que tener un acceso restringido y que si el paciente va a tener visitantes, tienen que reportarse a la estación de enfermería antes de ingresar y tienen que tener un efectivo lavado de manos y un uso de respirador N95. Entonces, ¿cuáles son estos patógenos? Por ejemplo, la tuberculosis pulmonar y laringe, que lo que dice es que tiene que estar en un aislamiento 2 semanas desde el inicio de la terapia efectiva. Y el sarampión, por ejemplo, donde dice que tiene que estar aislado durante la duración de la enfermedad y hasta 4 días después de la desaparición del brote. En el caso de la transmisión por contacto, los lineamientos de la caja lo que hablan es que los visitantes que vayan a ver a sus pacientes e ir personal de salud tiene que tener, bueno, el correcto lavado de manos, tiene que ser un paciente aislado, además de la correcta indumentaria y el uso de guantes. Entonces, estos sí son un montón de agentes. Por ejemplo, vamos a ver que en casos de diarrea o infecciones por enterovirus, se habla que el aislamiento tiene que ser mientras dure la enfermedad. En caso de bacterias, por ejemplo E. coli, la enterohemorrágica o Shigella, hasta que tenga un coprocultivo negativo. Pacientes con infecciones por hepatitis A, habla que lo que dure la hospitalización en menores de edad y en mayores de 3 años, una semana después del inicio de los síntomas. En el caso, por ejemplo, del rotavirus, mientras dure la enfermedad, herpes simple, diseminado neonatal, mientras aparezcan las vesículas. En el caso de impétigo, mientras dura la hospitalización o bien 24 horas después de iniciar el tratamiento. En el caso, por ejemplo, de conjuntivitis viral hemorrágica, forúnculos por estafaurios, se habla que mientras dura la infección tienen que estar aislados. En fascitis necrotizante hasta que tengan un cultivo negativo. En el caso de clostridium difícil hasta que ya no haya diarrea o hasta que ya el tratamiento haya finalizado. En el caso de amebiasis, de hecho dice que tienen que tener aislamiento. Eso me parece muy curioso porque yo me di cuenta hasta el año pasado que las amebiasis son una enfermedad de reporte obligatorio. Y nosotros al menos en San Ramón agarramos un montón de entameos colis, enanas, histolíticas, Armani y nunca reportamos nada. Pero sí, las autoridades de salud sí lo consideran como un tipo de enfermedad importante y vemos que incluso eh, tiene su importancia para el aislamiento de pacientes. En el caso de patógenos como Campylobacter y Salmonella, hasta que ya el paciente no tenga diarrea. Norovirus, habla que 48 horas después de resuelto los síntomas. En el caso de pelomielitis, 6 semanas después del inicio de los síntomas de la enfermedad. Y cuando haya bacterias multiresistentes, se habla que se debe levantar el aislamiento con 3 cultivos negativos realizados uno por semana, por 3 semanas, del sitio anatómico con el problema. Y que ya sea que estén negativos por beta-lactamasas de espectro extendido o bien por carbapenemasas, en el caso de que se utilicen hisopados rectales. Van a haber también ciertos tipos de agentes donde se van a poner principal atención, por ejemplo, enterococos resistentes a vancomicina, streptoneumonia con resistente a penicilina y a otros agentes de amplio espectro como van a ser macrólidos o fluoroquinolonas. Bacilos gram negativos que sean capaces de producir beta-lactamasas de espectro extendido. Y Acinetobacter baumannii, haciendo hincapié en esta específicamente, que sea resistente a todos los agentes microbianos montados en la tarjeta, excepto el imipenem, y otros patógenos, por ejemplo, estenotrofomonas, porque esta va a ser intrínsecamente resistente a imipenem, y algunas otras que de acuerdo a diferentes comités
haya que ponerse principal atención, por ejemplo, pseudomonas o Klebsiella multiresistentes. Para la transmisión aérea y por contacto, se habla por ejemplo de varicela. Se dice que el aislamiento va a ser hasta que las lesiones estén ya en costra. Y para este tipo de pacientes se va a pedir que sea un aislamiento donde tengan que usar N95, indumentaria correcta, guantes y además anteojos de acuerdo a la exposición que exista a fluidos corporales. Ok, lo que es transmisión por contacto y gota, estas son otras que son bastantes enfermedades. Aquí por ejemplo vamos a ver que en caso de neumonías e infecciones respiratorias virales, se va a hablar que tiene que tener un aislamiento de 2 semanas desde el inicio de la terapia. Enfermedades por Neisseria meningitis, 24 horas después de la antibiótico-terapia. Por ejemplo, tosferina, habla que hasta 5 días después de iniciado el tratamiento. En el caso, por ejemplo, de virus como influenza, respiratorio sincicial, rubiola, rinovirus, se habla que van a tener que estar aislados mientras dure la enfermedad. En el caso de parvovirus B19, se dice que durante la estancia hospitalaria, siempre y cuando sean pacientes inmunocomprometidos, y en pacientes con crisis aplásicas por 7 días. Esto por el riesgo que puede presentar. En el caso de la rubiola congénita, va a pedir un aislamiento, dice que 1 año después del nacimiento, o bien que el cultivo nasofaringeo sea negativo. Eso no sé qué tan correcto está, pero así es el lineamiento. En el caso de rubiola adquirida, 7 días después del inicio del brote. En caso de infecciones estreptocóxicas del grupo A en infantes y niños mayores de menos de 5 años, mientras sean las primeras 24 horas del tratamiento efectivo. En bacterias, por ejemplo, Staphylococcus aureus MRSA, hasta el egreso del paciente, en la buena teoría debería estar aislado. En casos de difteria, se dice que 2 cultivos negativos después de finalizar los antibióticos. Neumonía por Haemophilus influenza tipo B. Y por ejemplo, meningitis también por Haemophilus influenza tipo B. Se habla que 24 horas después del inicio del tratamiento efectivo. Y una neumonía por microplasma dice que durante la enfermedad el paciente debería estar aislado. Para este tipo de pacientes se requiere, según el lineamiento, un correcto uso del lavado de manos, el aislamiento necesario, la indumentaria necesaria, el N95, guantes y lentes de seguridad para estar en contacto con estos pacientes. Y bueno, ya por último, para hablar un poquito de lo que es el aislamiento protector, aquí más bien es un tipo de aislamiento que se le está haciendo a un paciente, pero no porque tenga una enfermedad infectocontagiosa, sino para que más bien no se le pegue nada. Esto porque van a ser pacientes que en su mayoría van a tener un sistema inmune comprometido. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que pacientes con un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo aquellos con trasplante de médula ósea o renales, se va a solicitar un aislamiento hasta que las defensas del paciente se consideren adecuadas. En el caso de dermatitis vesicular, bulosa, eczematosa, no infectada, cuando es grave o extensa, entonces se pide un aislamiento hasta que la piel cicatrice considerablemente. Para pacientes con linfoma, leucemia de Hodgkin, linfoma, leucemias o linfoma de Hodgkin en etapas avanzadas de enfermedad, y cuando el médico así lo ordene, en pacientes oncohematológicos, entonces se habla de un aislamiento hasta que la mejoría clínica sea sustancial. En pacientes con agranulocitosis se debería tener en aislamiento hasta la remisión. Y en otras enfermedades que así lo requieran, de acuerdo a la patología, es que se va a llevar a cabo un aislamiento o no, como les digo, para una protección hacia el paciente. Y bueno, esa sería la exposición que les tenía preparado. Cualquier duda, consulta y quedo a la orden en caso de que así se requiera. Y estos son los artículos que utilicé como referencia. Entonces, muchísimas gracias por la atención y quedamos a la orden para lo que necesiten. Muy buenas noches. Hasta luego.